quiero en este día, conforme a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, entendiendo que el Señor jamás nos va a convocar para irnos igual. Jamás. Siempre en estas convocatorias de bendición tiene que haber una palabra que nos catapulte, que nos impulse, que nos ayuden a redireccionarnos. Y conforme a esto es que quiero en este día, gloria al Señor, compartir estas bendiciones del Señor a través de esta santa palabra. Gloria al Señor. Déjenme decirles, iglesia, y así quiero iniciar este conversatorio que tengo con ustedes. Si yo tomo una hoja de estas, ¿verdad? Y yo comienzo a intentar hacer algo, y no me sale. En mi país le llaman a eso garabato, ¿verdad? Cuando hacemos el intento de que algo nos salga, pero no nos sale como queremos, a eso le llamamos ¿cómo, iglesia? Y comenzamos a tirar hojas para un lado y notamos que estamos tomando un lápiz que puede escribir bien, pero también puedes escribir mal. Pero dependiendo de quien lo tenga en la mano, de la destreza de quien lo tiene. También vemos hojas que tienen un costo, tienen un valor, pero también tienen un propósito. Y cuando comenzamos a usar esas hojas y como que las cosas no nos salen y nos salieron letras mal y no tuvimos la destreza para manejar el asunto, eso habla, miren señores, de pérdida, porque ahorita esto hay que sacarle punta. Esto habla de esfuerzo y de tiempo mío, y también esto habla de un costo que tuvo esta hoja. Una hoja que no fue diseñada para tirarla al zafacón, sino para darle el uso correcto. Con esta introducción quiero hacerlo de esta manera. En el 2022, el Señor puso en mi corazón, y de esta forma también quiero agradecer a Dios de lo que le voy a hablar, puso en mi corazón que debía de ir a Neiva, República Dominicana. Habían dos personas que tenían esto de conocimiento, lo sabía mi amor y también lo sabía una persona de esta casa. Entrando el 2023, las cosas no parecían positivas para ir a aquel lugar. El Espíritu Santo trató conmigo de una manera muy interna y muy marcada, y lo hizo repetidamente en el altar, lo hizo a través de personas, lo hizo a través de profetas. Y guardamos esa palabra porque así Dios nos lo había dicho. Y esa palabra que Dios había dicho, aunque el ambiente natural no estaba para eso ni las posibilidades, el cielo dijo sí. Cuando entra el 2023 no había posibilidad para entrar a Neiva por muchas razones lógicas. Nosotros decidimos creerle a Dios. Y un día, el día menos esperado, me llaman de Neiva, República Dominicana. Y me dicen, te queremos aquí, tenemos una cruzada a nivel de la ciudad. Queremos que muchas cosas, los detalles no se lo vean, se cumplan para este tiempo. Eso lo mantuve en oración. Luego hablé con mi esposo, le dije a la líder, voy a hablarlo, voy a consultarlo y te dejo saber. Pero ya en mi corazón estaba la seguridad de que Dios que el cielo había dicho que sí desde el principio. Me llaman a Neiva, República Dominicana, y justo en la primera semana del mes de diciembre, día 7, número de plenitud, el Señor nos permite volar hacia República Dominicana a cumplir con esta misión. Nuestro corazón guardó esa palabra en ese tiempo, y lo que pasó allí fue muy particular y fue muy especial, porque cuando Dios tiene una palabra, muchos podrían decir, Dios la puede enviar a través de quien sea, pero si Dios te quiere a ti como instrumento, no importan los años que hayan pasado, los meses, las temporadas, las circunstancias, cómo estén en el momento. Si el cielo dijo sí, el cielo se va a abrir para que tú entres por esa puerta. Y
con este inicio quiero darle gracias a Dios y gracias a cada persona que se dejó sentir en esta jornada, en su intercesión y seguimiento. Y gloria a Dios por lo que hizo en aquel lugar, porque Dios no nos ha mandado a estar debajo solamente de 4 paredes. Esto es el lugar para formación, pero Dios nos forma para expandir el reino de Dios. Y Él puede usar sus instrumentos como el cielo lo dijo. Y por eso quiero darle las gracias a Dios. ¿Y por qué hago esto como introducción junto a este garabato? Quiero hoy ministrar una palabra y está titulada ¿A quién decides creer? Porque todos nosotros tenemos personas que nos lideran, que están por encima de nosotros y que nos debemos a ellos. Aquí en nuestra iglesia tenemos a los pastores, en nuestro hogar tenemos a la pareja, tenemos el sacerdocio, aquellas que lo tienen. Tenemos a alguien o tenemos algo que es lo que nos va a permitir ir o no ir. Y va siempre a depender de cómo nosotros aceptemos la voluntad de Dios en nuestra vida para que esas cosas se hagan realidad. No es asunto para nosotros estar reclamando en el tiempo qué es lo que está pasando. Se trata esto de creer. Y por eso yo quiero manejar esta palabra bajo este título: ¿a quién decides creer? Como una pregunta. Y hoy precisamente 31 de diciembre de 2023, yo entiendo que hay personas que tienen que tomar notas porque Dios les quiere hablar de la agenda del 2024. Cuando puse, y para mí esto fue impactante, que anoche revisando y tratando de terminar de hilvanar esto, Dios me recuerda la agenda que yo tenía para el 2023. Yo tengo mis cosas escritas por fecha, cada detalle de las cosas que están planificadas. Y recuerdo que cuando fui al encabezado, encontré: Dios, revélame tu agenda. Así inicié en el 2023, porque hay una agenda que está en nuestra mente, pero hay una agenda que ya está sellada desde el cielo. Y cuando nosotros nos queremos mover conforme a nuestra agenda, es necesario que le digamos al Espíritu Santo: revélame tu agenda, ven, irrumpe en el tiempo, no se imponga mi voluntad. Yo quiero que el cielo establezca su voluntad en nuestro propósito aquí en la tierra. Alguien puede levantar sus manos y adorar al Señor. Yo no sé cómo tú has pensado, no huele a cliché lo que le voy a hablar en este día. Quizás para muchos sí, un nuevo año ya inicia, vamos a hacer metas, pero ¿cómo van a estar esas metas? ¿Estarán en conexión con lo que el cielo ha dicho de nosotros? Una iglesia que recibe el llamado y la asignación. De eso te quiero hablar en este día. Una iglesia que no cree ni está aparentemente preparada en el momento para recibir lo grande de Dios. Conforme a eso yo te quiero hablar en este día. Hay gente que está pensando mucho en promoción personal y Dios está diciendo: ella no entiende, él no entiende que lo quiero mover en la promoción celestial. Porque estamos manejando nuestra propia agenda. Y Dios le vino a decir a gente en este día: te vine a desbaratar tu agenda, porque yo quiero establecer lo que yo dije de ti. Hay alguien que adora al Señor. Hay alguien que adora al Señor. Y es interesante cuando Dios hace borrón a nuestra agenda y hace la cuenta de Él. Porque cuando nos manejamos en la cuenta de Él, comenzamos a ver que no importa que haya sido 800 años antes, 700 años antes, 100 años antes, 50 años antes, 10 años antes, 5 años antes, Dios va a cumplir su agenda contigo. Hay gente que dice: se equivocó el profeta, se equivocó la profeta, porque la persona no se ha visto lo que Dios ha dicho de ellos. Pero yo te voy a decir algo: hay cosas que no la vas a ver tú, que Dios te la prometió. La va a ver tu generación. No todo está diseñado para que tú lo veas, pero tú eres el instrumento para establecer ese orden. Hay gente que aquí no se va a encontrar con las promesas de Dios, pero un día en el cielo va a ver las promesas cumplidas, porque los tuyos tú los verás allá.
Hay gente que aquí no va a disfrutar lo que ellos esperan disfrutar, porque Dios los utilizó para instrumento y como simplemente como un puente de bendición, pero un día se va a encontrar con las promesas que Dios le ha dicho. Entonces por eso hay que tener cuidado. No se ha cumplido. Que Dios te ha dicho que tu matrimonio no se va a desbaratar. Que Dios te ha dicho que tu matrimonio va a ir de viento en popa. ¿Quién te ha dicho a ti que 20 años después, aún de una separación, Dios no puede reconstruir lo que parece desbaratado? Porque cuando ponemos la vista en lo natural, no vemos con los ojos espirituales. Y hoy yo quiero llevarte a un patrón bíblico que nosotros tenemos de cumplimiento, de asignación. Gloria al Señor. Y entrados nosotros ya a una temporada donde cada uno piensa, planifica lo que va a continuar, porque muchos comenzaron en el 2023 pero no terminaron. Muchos comenzaron a hacer una agenda y el proyecto no se le dio como quería, pero han decidido continuar. Otros decidieron ponerlo en el zafacón, hacer un garabato por sus propias actitudes. Y entonces Dios nos quiere decir en este día, dependiendo de tu actitud y cómo lo aceptes, yo voy a hacer cosas nuevas y yo voy a hacer que las cosas se cumplan. Y hay muchas personas que aún no tienen expectativa porque por edad, y yo siempre digo, ¿quién te dijo a ti que la edad es un límite para Dios glorificarse? Cuando ponemos la edad como un límite, le estamos diciendo mentirosa a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla de 90 años de Sara que parió. Nos habla de un Matusalén que nunca terminó. Nos habla de un Caleb. Nos habla de personas específicas. Y hoy te voy a hablar de uno de esos cuadros que la edad no fue un límite para Dios cumplir su propósito. Sí, la edad tiene una determinación, ciertas características que a veces no son las que Dios quiere para cumplir ciertas asignaciones. Pero hay otras que Dios las va siempre a utilizar para Él glorificarse. Porque para Él lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Aleluya. Hay otros que los temores en ciertas temporadas van a hacer que hagan garabatos, que metan la pata. Porque ahorita en la danza la hermana Mary se adelantaba y decía que quizás las muchachas van a perder algunos pasos. Pero yo doy gloria a Dios por el éxito que les dio. Porque una cosa vemos nosotros y otra cosa es lo que ya ellas habían puesto en el altar. Y mientras estaban danzando, yo sentía una presencia fresca del Espíritu Santo. Hay cosas que no lo vamos a ver simplemente por lo natural, porque hay que estar conectado. Mientras muchos estaban expectantes a ver lo malo que sucedía, los que estábamos enfocados en el Espíritu queríamos ver las victorias a través de ella. Y vimos que lo hicieron bien y que la presencia de Dios estuvo ahí. Entonces a veces los temores hacen que las personas, cuando vean que Dios va a comenzar a obrar, se ponen como nerviosos y los hacen hacer garabato. Y hoy vine a hablar con este tipo de personas. Un tipo de personas que cada año se proponen metas y retos y desafíos, pero no lo logramos. Gloria al Señor. Muchos que lo vieron iniciados. Y no quiero seguir abundando en esto. Los garabatos pudieron ser las metidas de patas que tú has dado en este 2023. ¿Cuántas veces quizás hablaste cuando no debiste hablar y estropeaste una buena relación? Estropeaste un ambiente de armonía. ¿Cuántas veces en este año hablaste una cosa por otra? ¿Cuántas veces en este año no mantuviste una expectativa de bendición, sino que fue un esquello de negatividad y de pesimismo? Todo eso cuenta al momento de nosotros ver las promesas de Dios asignadas a nosotros. Si un médico comienza en sus prácticas, al principio sus propios temores los van a hacer a un cirujano, quizás la cuchilla en el bisturí en aquel momento, ponerlo en el lugar no indicado. Quizás un ingeniero puede hacer sus metidas de pata, a un arquitecto en el diseño o en la construcción, que comienzan a verse filtraciones.
Porque hay muchas cosas que en medio del camino, aunque te hayas preparado para eso, puede ser que surjan garabatos y surjan disparates y cosas sin sentido en el momento. Pero esas cosas también puede hacer que muchas personas queden marcadas de por vida o que otros sean llevados a la tumba. Te quiero ilustrar algo. Imagínate a ti mismo con un diseño y un propósito ya predeterminado, y que hayas hecho una mala reacción al momento de recibir esa bendición. Es como alguien que le van a entregar algo de cristal y el impacto del gozo, quizás o lo inesperado, hagan que al tomarlo ese cristal caiga y sea desbaratado. La intención de hoy con esta predicación que quiero traerte es dejarte saber que a pesar de tus garabatos, de tus reacciones inadecuadas, si el cielo selló algo a favor tuyo, el cielo se va a abrir para caer en determinado momento. Te hago una pregunta. ¿Qué ha dicho el cielo con tu propósito? ¿Qué ha dicho el cielo de tu llamado? ¿Qué ha dicho el cielo de tu asignación? ¿Qué ha dicho el cielo? ¿Estás viendo los años que van pasando y nada sucede? Hay una lectura que quiero compartirte en este momento y está registrada en el Evangelio de Lucas, su capítulo 1. Y vamos a observar 2 versículos de este Evangelio. Lucas capítulo 1, versículos 37 y versículo 45. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice el 37, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Dice Lucas 1:45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Quieres repetirlo conmigo? Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? Del Señor. La iglesia es conocida, según la palabra en diferentes pasajes, como una imagen femenina. Habla de la mujer, habla de ciudad. Y aquí en este día, algo para cumplirse, el establecimiento de la iglesia aquí en la tierra, inicia de alguna manera en parte con esta historia. Aquí vemos un cuadro de 2 familias, y yo decía un 2x1, pero un 2x1 con sentido, porque es un cuadro para catapultarnos. 2 familias que pese a sus circunstancias le creyeron a Dios. 2 familias, unos muy ancianos y otros muy jóvenes. Y estaban en la palestra pública, cada uno por sus condiciones. La iglesia de Cristo está en la palestra pública. Y yo quiero que hoy nos contemplemos qué estamos haciendo como iglesia y veamos las promesas, porque hoy estamos desafiados a creer en medio de la circunstancia y en medio del tiempo de espera. Esta es una iglesia que Dios le ha dado demasiadas promesas. Esta es una iglesia que ha estado esperando las bondades de Dios. Esta es una iglesia que cuando creemos que estamos arrancando, se levanta un viento y una marea y viene y azota. Pero hay algo importante, que en un momento yo hacía una investigación sobre los ciclones y sobre los movimientos de la tierra, y entendí, el Señor me lo recordaba a través de esta prédica, es que las tormentas, los ciclones liberan la atmósfera. Si la atmósfera no es liberada, no tengo la intención de explicar todo esto, pero no sería lo mismo. Porque el mismo mover te determina, el mismo mover limpia el ambiente, el mismo mover hace reacción, el mismo mover produce un reenfoque.
Y estas dos parejas que estamos mirando a través de este versículo, se trata de Zacarías y Elizabeth, María y José. Dios había prometido, según la palabra de Dios, que sus promesas no tendrían tiempo de caducidad y no importaba la edad. Creo que vine a hablar hoy con personas que están pensando que ya será su último año en un puesto, en un trabajo, en una asignación, que creen que si ya este año no lo pudieron lograr, ya para qué seguir intentándolo, que están a punto de explotar porque creen que están haciendo su último ejercicio y su última asignación. Y yo les voy a decir a alguien, si aquí hay personas, de hecho sé que hay personas que Dios te ha dicho, yo no te he dicho que te he firmado tu detención ni tu caducidad. Porque precisamente cuando ese tiempo llega es que Dios se propone abrir el cielo y hacer que sus promesas para ellos comiencen a cumplirse. En la Biblia aparecen múltiples ocasiones. Te decía ahorita sobre la iglesia, y hay muchos que se han empeñado en creer en su negatividad, no en las promesas de Dios. Y hay muchos que tienen empeños con su agenda natural y en cumplir esos sueños terrenales. Y yo estoy feliz porque yo estoy segura que hay gente que Dios les va a desbaratar la agenda. Porque se propusieron a hacer sus propios planes. Se propusieron a poner a un lado las asignaciones y las delegaciones espirituales. Y se propusieron a tomar sus propias delegaciones. Y Dios, hay gente, yo no quiero profetizar mal, pero hay gente que Dios va a utilizar sus estrategias para hacerlos retroceder. ¿Para cuándo la agenda del propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es tu agenda, iglesia, en este próximo 2024? Yo les dije ahorita, en mi agenda del 2023, yo le puse como encabezado, revélame tu agenda, Espíritu Santo, y conforme a ella, cúmplela. Mi agenda no tiene que ver con los patrones normales. Mi agenda tiene que ver con los patrones celestiales. Revélame tu agenda, y el Espíritu Santo hoy me anima a decirles que la agenda de ustedes va a ser removida y animada por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué y de qué manera? Te voy a hacer unas preguntas. ¿Quién va a decidir tu agenda? Es bueno planificarse, pero antes de plasmar esa agenda, le dijiste al Señor, dirige mis manos, dirige mi lápiz, dirige la hoja que voy a usar. Te sentaste, te hincaste, oraste para decirle al Señor, yo no quiero plasmar mi propia agenda. Ven, revélame la tuya. Yo les decía al principio, esto tiene un valor. Estas manos tienen vigor. Mi vida, siendo bien utilizada, cada tiempo cuenta. Entonces hay gente perdiendo el tiempo haciendo sus propios garabatos. Unos garabatos que Dios les va a hacer entender, porque para ellos tienen validez, pero para Dios es un garabato. Porque el cielo, lo que hace el Señor, que se ríe y le da pena, porque déjalo que Él haga sus propios planes. Déjala que ella haga sus propios planes, que cuando yo irrumpa, yo le haré ver la diferencia. Es muy importante para nosotros traer planificación. Te voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Quién va a decidir tu agenda? ¿Quién puede irrumpir en tu agenda? Irrumpir se trata de presentarse violentamente y desbaratar todo lo que ya estaba hecho. Eso es irrumpir, entrar repentinamente a un lugar. ¿Quién va a decidir por tu agenda? ¿Vas a hacer tú tu propia agenda? ¿Vas a ceder tu agenda? Cuando tú haces tu agenda de la próxima temporada, la traes al altar, la llevas a tu tiempo de oración, porque una cosa es orar, Señor,
Bendice lo que vamos a hacer en el 2024. Bendice el 2024, pero le pusiste al Señor con detalle. Eso es como orar por los hijos. Orar por los hijos tiene una dedicación. No es, Señor, bendice mis hijos, bendice nuestros hijos. Usted tiene que tomar cada nombre de sus hijos. Usted tiene que orar por cada hijo suyo y comenzar a especificarle al Señor los detalles de esos hijos. Y asimismo quiero decirte en este día, ¿estás tú siendo específico con el Señor al momento de tú pensar qué vas a agendar? Y si le vas a agendar esa agenda a Él, si se la vas a ceder. Señor, lo que yo tengo no es mío, todo es tuyo. Pero cuando Dios comienza a quitarte, ahí ya no es del Señor. Espérate, Señor, bájale algo. Comenzamos a llorar y nos comienza a doler porque todavía no hemos aprendido a entregar. Todavía no hemos aprendido a ceder. Todavía no hemos aprendido a guiarnos por el Espíritu Santo, que es nuestro guía por excelencia. Y en la plenitud de Dios solamente nos vamos a ver cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. En tu agenda, por si acaso, porque es difícil ver en nuestra agenda, Señor, si tú vienes este año, yo quiero estar preparada. No, ponemos nuestros proyectos. Ahora, tú que ya comenzaste a hacer tu agenda, sé honesto contigo mismo. ¿Le pusiste al Señor? Yo quiero vivir el día a día como si tú vinieras mañana. Eso no se pone. Se pone la casa, se pone el vehículo, se pone el viaje. Hay gente que ya tiene sus vacaciones y su fecha comprada. Y no tiene la venida del Señor agendada como si fuera hoy. Ya invirtieron en el 2024. Ya hicieron compromisos con otros. ¿Y la venida del Señor para cuándo? Porque tú no lo esperas en el 2024. Destápate el cerebro en este día. Comienza a verte qué tan responsable estás siendo tú con la guianza del Espíritu Santo. Qué tan en expectativa tú estás de si el Señor viene el día 2 de enero, poder decir, yo estoy aquí lista para irme contigo. Habrá una iglesia que hoy pueda decir, yo tengo en mi agenda que Cristo viene en el 2024. ¿Y qué voy a hacer para estar lista en el 2024? Porque nadie te ha dicho que el día y la hora se te va a decir. Él nos pide a nosotros estar preparados. Y antes de él presentarse, necesita una iglesia preparada. Ahora, si tú crees que porque tú no te estás preparando es que Él no va a venir, yo te voy a decir algo, tú estás mal. En tu agenda del 2024, no se lo pongas para el 31 de diciembre del 2024. Tienes que ponerle, Señor, si en esta noche al sonar la trompeta de las 12 de la noche tú vienes, yo estoy listo. Estamos preparándonos para bailar esta noche y para gozarnos y para recibir un nuevo año. Pero ¿estás tú preparada para si en ese momento la trompeta suena, tú subir y encontrarte con Él? Dios va a agarrar a muchos, como decimos normalmente, asando batata. ¿Estamos listos para eso? ¿O estamos viendo la venida del Señor como un juego? Para el Señor venir y nacer en la tierra, hubo un precursor. Hubo alguien que abrió camino, que comenzó a decirle a la gente, generación de víbora, arrepiéntanse, pecadores. Gracias. Y muchas veces hasta por no decirle la verdad a la gente, estamos haciendo garabatos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra gente. Quiero que hoy te vayas
que seas intencional con la venida de Cristo. Quiero hoy decirte, la venida del Señor no es un juego. Tú estás preparado para cuando Él irrumpa en tu vida, que Él quiera abrir camino a través de ti, hacerlo. Eso es lo que aparece en esta lectura que te entregué ahorita en el Evangelio de Lucas. Zacarías, por suerte, le tocaba una vez la asignación del sacerdocio y estaba frente al altar, viejos ya, una pareja junto a su esposa Elizabeth, y no habían podido tener hijos. El no tener hijos era símbolo de maldición, era símbolo de pecado, y ellos no estaban en pecado, simplemente estaban en un tiempo de espera que aún ellos quizás no lo entendían todavía. Porque había sido dada una promesa desde Isaías aproximadamente 740 años antes de nacer el precursor de Cristo. Pero a Zacarías, en su ejercicio, Dios envía el ángel Gabriel, el mensajero. Y ahí me gustó mucho cuando volví a leer esta palabra, que el ángel Gabriel, cuando se le aparece a Zacarías en pleno ejercicio en el altar, haciendo el sacerdocio para Dios, dice que le tocó el día de suerte. Le tocaba una vez en su vida, y para ese tiempo de esa familia sacerdotal estaba haciendo su función. Y allí en el ejercicio de la función no creyó al mensaje del mensajero de Dios. Le dijo: tendrán un hijo y tendrás gozo y alegría al verlo, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de Elizabeth. Zacarías no lo entendió. ¿Cómo será esto? ¿En serio? Y ahí es que el ángel Gabriel, que eso me abrió los sentidos espirituales, le dice, cuando le dijo: yo soy el ángel Gabriel, o sea, no estás entendiendo que yo soy el mensajero de Dios. ¿Sabe lo que pasó con Zacarías? En pleno ejercicio, yo le diría, metió la pata, hizo un garabato en medio de su ministerio, ejerciendo el ministerio. Por eso el ángel le dijo: quedarás mudo hasta ver el cumplimiento de lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas metidas de pata en el pleno ejercicio? Yo siento una presencia del Espíritu Santo muy fuerte. Tú puedes levantar tus manos. Yo veo como el Espíritu Santo está haciendo esto, está levantando actitudes, está levantando ministerio y está sacando cerumen de oídos que habían estado sordos a la voluntad de Dios. Hoy yo puedo decirles que hoy habrán personas con la reconexión con el Eterno, con aquel que lo diseñó, porque hoy más que nunca su fe se aumenta y creerán en lo que ya Dios le dijo. Las promesas del Espíritu Santo no van a quedar nunca sin cumplirse. Porque cuando tú no escuchas, Dios puede utilizar a otros. Zacarías se va a su casa, sale mudo del ejercicio, va y entra en intimidad con su esposa Elizabeth, una anciana que le llamaban estéril. Más adelante, no importó que fue, gloria al Señor, aproximadamente 740 años antes que se había hablado del nacimiento del Hijo de Dios. Pero ¿qué lugar ocupa Zacarías y Elizabeth? Que fueron los padres. Y por eso, después que entra en intimidad con su esposa Elizabeth, sale embarazada de un Elías que había sido profetizado, que llegaría a escenificarse en el Nuevo Testamento. Ya el Elías del Antiguo Testamento había predicado, había estado en el desierto, le había dicho a la gente las verdades, pero Dios necesitaba un Elías que se levantara con el nombre de Juan para el Nuevo Testamento. Y yo voy a hacer una pregunta: ¿dónde están los Elías del 2024? ¿Están en gestación? ¿Qué está pasando? Cuando los escritos del Señor están ahí plasmados, hay que revisar la palabra. Muchos solo plasman
sus detalles y su agenda a principio de año y no van la segunda semana, no van en enero, final de enero, no van en febrero a revisar su agenda, no van en marzo. Solo se quedan con una espera sin sentido. ¿Estás tú dispuesto a que el Señor irrumpa, aún en el momento menos indicado, en pleno ejercicio, tu agenda, tu asignación? Nació Juan el Bautista, el precursor de Cristo, quien tenía que nacer para anunciar las verdades y abrirles el camino a las nuevas generaciones a través de Cristo. Para ese tiempo había una revolución en la atmósfera. El ángel estaba ya anunciando el tiempo de la manifestación a través de Juan el Bautista, la manifestación de Cristo. Y es ahí donde estos ancianos entran como aquellos que dieron a luz, que engendraron a ese Juan esperado o a ese Elías esperado ya registrado en Malaquías. Pero luego viene el ángel también y se le aparece a una muchachita que quizás sus planes eran, la Biblia nos registra que estaba preparándose con una profesión intelectual, porque en aquel tiempo las mujeres tenían una asignación muy importante y era debajo de su techo, era en la casa, era la encargada también de guiar a sus hijos y de formarlos y disciplinarlos. No se trata de que ella se estaba preparando para una carrera. No quiero decir, no me malinterpreten, pero yo estoy hablando conforme a la palabra. Pero era una muchacha llena de sueños. Donde quizás en la agenda de muchas personas aquí lo que está es hacer una buena profesión y ser fructífero. Diga conmigo, y eso es bueno. Y eso es de lugar. Pero allí se aparece el ángel a una plena jovencita, a una virgen que no había sido tocada y una muchacha que tenía ya un compromiso. O sea, ella se estaba planificando porque estaba desposada, estaba preparándose, estaba limpiando su piel, estaba hidratándose, estaba poniéndose bella, porque ella tenía que prepararse en su desposo para un día entonces ya entregarse como esposa a José. Pero vino el ángel de Jehová y rompió su agenda. Yo no sé si tú me entiendes. Y rompió su agenda. Me viene a la memoria, siempre recuerdo algo. Y ojalá que sea de edificación, no es para cambiarle la mentalidad a nadie. Recuerdo que cuando me iba, y qué bueno que mi madre está aquí, está una de mis hermanas. Recuerdo que ya en la etapa de yo irme a la universidad, mis hermanos que estaban aquí en los Estados Unidos me dieron la oportunidad de yo prepararme con la carrera que quisiera en la mejor universidad del este, en San Pedro de Macorís. Y yo estaba tan apasionada y tan enamorada de Dios, tan llena de ese amor por Él, que cada día yo pensaba esto, porque yo pensaba dejar el ejercicio de lo que estoy haciendo para Dios. No me canso de decir que doy gloria a Dios porque este ha sido el ejercicio de toda mi vida y está mi familia, desde muy pequeña. Y cada vez que me impulsaban, yo no encontraba el camino. En un momento dije, cuando yo me vaya a vivir para San Pedro de Macorís. Pero ahí rompió mi agenda, los planes naturales. Cuando tú estás enamorado de Dios, apasionado de Dios, y tú encuentras que se te aparece la voluntad de Dios para tu vida, eso es irrumpir tu propia agenda, priorizar la voluntad de Dios. Se apareció el ángel de Jehová y rompió la agenda de Marita, como yo le digo. María, que tenía muchos sueños, tener hijos, tener una buena boda, tener un esposo. De repente sale embarazada porque el ángel le dijo, por la sombra del Espíritu Santo, tendrás en tu vientre aquel que abrirá camino para la humanidad, el plan de salvación, el plan de redención. Aquel que va a catapultar a la gente al diseño perfecto de Dios. Vino el ángel de Jehová y rompió la agenda de María, porque ella, y yo sé que hay muchas personas que Dios tiene promesa para ellos,
o para su familia, y ellos no están entendiendo que ellos son las estrategias de Dios, y por eso Dios va a irrumpir tu agenda y te va a quitar tus propios ideales. Dios va a venir y va a quitar tus propios sueños, porque Él se quiere escenificar en plan de redención para los tuyos. Y si a ti Dios tiene que desbaratarte y quitarte muchas cosas, porque Él ha dicho que tú eres el canal de bendición para que muchos lleguen, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Te vuelvo a hacer la pregunta del mensaje. ¿A quién decides creer? ¿Vas a creer en tu propia agenda? O María le hubiera dicho al ángel: espérate, que yo tengo muchas cosas que hacer. Yo estoy desposada, me estoy preparando para casarme. Yo te voy a hacer la pregunta: ¿y el propósito de Dios para cuándo? ¿El propósito de Dios para cuándo? Hay gente que Dios se va a atrever a quitarle trabajo, porque hasta que no se enfoque los va a mantener sin producción. Porque Dios quiere sacar un cerumen, Dios quiere quitar una ceguera, Dios va a quebrar tus propios sueños para Él establecer sus propios sueños. Hay gente pasando tribulaciones y no están entendiendo que son cosas que Dios le está quitando. Algunos con amenazas, aún de diagnósticos. El ángel de Jehová apareció, Gabriel, irrumpió la agenda de María, irrumpió la agenda de Zacarías y Elizabeth. Pero Dios no se va a quedar. Yo necesito una iglesia que adore a Dios. Lo que Dios hace, lo hace completo. Te estoy hablando de un 2x1, de dos parejas. Cuando Zacarías llega donde Elizabeth, ya no se negó a aceptar la voluntad de Dios. Cuando el ángel habla con José, él no se negó a aceptar la voluntad de Dios sobre María, ni la difamó ni la criticó. Él aceptó la voluntad de Dios para ellos. Porque es que cuando el cielo habla, yo necesito una iglesia que adore a Cristo. Es que cuando el cielo habla, ordena todo y abre la mente. Y yo vengo a hablar con la gente que se ha puesto terca, que se ha puesto terco, que no ha querido aceptar que el Espíritu de Dios está irrumpiendo en su vida. ¿Alguien adora a Dios? Dime, ¿qué vas a hacer con tu agenda este año? El Señor te pregunta. Dime, ¿ya tienes pensado llevar tu agenda al altar? Oh, seria mamá. Dime, ¿ya tienes pensado llevar a Cristo al centro de tu agenda? Dime. El Señor te pregunta, iglesia, dime. ¿A quién tú decides creer? ¿Estás decidiendo creer a los movimientos naturales, a las planificaciones de hombre? ¿O estás pensando en lo que el cielo está diseñando? En lo que el cielo ya dijo y que ha llegado el tiempo de cumplimiento. La iglesia de Cristo está en el tiempo de cumplimiento. La iglesia de Cristo tiene un llamado de atención. Dime, ¿ya dejaste tus mentiras? Te propusiste a dejar de hablar mentiras. Te propusiste a jugar con ser evangélico. Dime, ¿ya te propusiste a jugar con tu pareja? ¿Ya te propusiste a dejar? ¿Ya te propusiste a dejar de adulterar? ¿Ya te propusiste a dejar de mirar lo que no es tuyo? Pusiste en tu agenda organizar en esta estación el cumplimiento del Espíritu Santo. Una agenda que traería fuego. La agenda que el cielo dijo para Zacarías y Elizabeth. Un profeta de fuego para este tiempo. Una María
que le entregó su vientre a pesar de que dijeran que salió embarazada antes de tiempo. Una María que no le importó que le dijeran y que la señalaran por donde quiera que iba pasando, porque todavía no estaba casada con José. Dice la palabra que José no la difamó, que José guardó silencio. Ella estaba etiquetada para poder ser apedreada por adulterio. ¿Estás tú dispuesto a que tu agenda te la rompa el Señor? ¿Estás tú dispuesto a que tu agenda la guíe el Espíritu Santo? ¿Estás tú dispuesto a que digan lo que digan de ti, que te vean como lo peor, que te vean como una malcriada, que te vean como un malcriado? ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesto a que estás escondiendo cosas? ¿Qué dicen tus noches cuando nadie te ve? ¿Estás tú dispuesto a romper tu agenda? Que no puedes acostarte sin cumplir esa agenda de pecado. ¿Hasta dónde le estás cediendo la voluntad del Espíritu Santo a tu propósito de parte del cielo? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu agenda? ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu agenda? ¿Estás tú dispuesto a que se cumpla el propósito? Zacarías quiere decir: Dios se recuerda, Dios no se ha olvidado de tus promesas, pues no las olvides tú. Elizabeth habla de juramento, es que Dios recuerda su juramento. ¿A quién decides creer? Estas personas sabían que habían promesa de redención, pero lo que menos ellos sabían que eran los instrumentos para redención. Esto habla de plenitud. Esto habla de un tiempo de alegría y de gozo que hará la diferencia. Juan, Dios es misericordioso y se apiada, es lo que quiere decir. Dios se apiada de una humanidad envuelta en el pecado, que la misericordia de Dios los alcanza. La agenda de María había una etapa de sueños tiernos, delicados. Sea todo lo lindo que tú quieras, que yo te voy a decir, no te apures. Pon tu vida en las manos del Señor y Él se escenificará, irrumpiendo en tu vida, quitando toda tu agenda y todas tus planificaciones. Siempre he dicho, a cualquiera le va bien en cualquier profesión, pero a mí Dios me llamó a hacer su obra. Lo que te resulta a ti, ese no es mi llamado. Mi llamado es llevar la palabra de Dios a las naciones. Yo no sé hasta cuándo tú estarás dispuesto a cumplir con la asignación. Dios te va a pedir cuenta. Dios necesita gente que estén dispuestos a ser instrumentos. María quiere decir llena de gracia y de favor. La iglesia es un cuerpo lleno de gracia y favor, que Dios lo necesita como instrumento para su asignación. María, la amada de Jehová. La iglesia es amada de Jehová. María no se negó, ella solamente creyó y obedeció cuando el ángel apareció. Aleluya. Hay gente que están experimentando vergüenzas y tormentas en su vida y tribulaciones. Los que dijeron: ya yo no voy a seguir, ya yo no tengo tiempo. Pero hay otros que están llenos de sueños. Y a mí me encantan estos dos casos, polos opuestos, donde Dios no le importó la edad de una muy tierna y otro muy viejo para cumplir su propósito. Yo no sé si hay personas que están pensando que ya no tienen para dónde ir. Dios te dice: si te pones en el centro de mi voluntad, yo te voy a dar a entender que mi propósito no caduca. ¿A quién tú decides creer? Hay personas que tienen que unirse al trato de Dios colectivo de la iglesia de Cristo. Esta iglesia tiene un propósito y es cumplir las promesas de Dios. ¿Y tú para cuándo? ¿A quién decides creer?
Estás creyendo lo que has visto. Hay una de las cosas que me llama la atención. Permítame hablarle de esto. Y es cuando Saúl, el profeta Samuel, le habla. Y él le dice: no, es que yo vi. Es que no es por vista, es por fe. ¿A quién tú decides creer? Es que ellos estaban viendo la esterilidad y la edad, pero el cielo dijo sí, le envió el ángel con el mensaje. Es que María estaba viendo sus propios proyectos, pero el cielo dijo sí y envió el ángel. ¿Y tú para cuándo te vas a abrir a aceptar que irrumpa la voluntad de Dios en tu vida? El Señor te vino a decir en este día a través de su palabra: no es lo que ves, no es la enfermedad, no es tu diagnóstico, es lo que el cielo ha dicho. No es lo que tú ves. Porque dice la palabra en 2 de Corintios 7, porque 2:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Te estás llevando de lo que ves o te has decidido plantarte a esperar a Jehová? Hebreos 1:11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Aunque no te parezca, aunque no lo veas como el cielo lo ve, solamente cree. ¿A quién tú decides creer? Las promesas de Dios están diseñadas para personas con propósitos, y tú tienes propósito. Tú no quedas fuera del propósito de Dios. Escucha la palabra. Cuando el ángel se le aparece a María, cuando el ángel se le aparece a Zacarías, los dos corrieron a la voluntad de Dios. María se fue donde Elizabeth, y allí hubo conexión del impacto del Espíritu Santo. El cielo y la tierra dijo amén. Las conexiones de estas dos mujeres, llenas de gloria como instrumento de bendición, vino a cambiar generaciones. Pero resulta que estamos lidiando mucho con muchas guerras. Con guerra física, con guerra de pensamientos, con lo que estamos viendo y no lo que estamos llamados a creer. Ya debemos de cambiar. Juan, como precursor de Cristo, cambió el entorno, anunció el evangelio, se fue al desierto, hizo la diferencia. El mismo Cristo aprobó su ministerio. Debemos de usar a Jesús y al Espíritu Santo como el centro de nuestra agenda. La actitud apropiada de la iglesia de Cristo para este tiempo es: Señor, revélame tu agenda. Espíritu Santo, revélame tu agenda. No mi agenda. Aunque hayas pagado pasaje ya, aunque hayas cambiado planes de otros, tu agenda, guiada por el Espíritu Santo, debe de ser conectada a tu corazón y tu corazón al del Eterno. Solo debes de creer. ¿Creer en quién? A quien decidas creer. ¿Y a quién debes de decidir a creer? Al que te formó, te diseñó y al que habló de ti. Y que no lo cuestiones. No lo cuestiones, porque eres el dueño de tu vida. Y tu muerte no la debes de decidir tú. El día de tu nacimiento lo decidió Él, y el día de tu muerte también lo decide Él. Es a Él que debes de decidir creer, a la palabra que fue enviada del cielo, como fueron dadas estas palabras e interrupciones en la vida de estas dos familias. Zacarías no pudo hablar hasta que llamó las cosas por su nombre. Hasta que escribió en tabla el nombre del proyecto de Dios para ser precursor para la humanidad. Se llamará Juan. En el momento que escribe en tabla, entonces él pudo hablar. Recuerda que quedó mudo por hacer un garabato y meter la pata en el momento de la visitación de Dios. Hay gente que no está aprovechando la visitación de Dios. Está criticando muchas formas de Dios tratar y obrar. Y a una gente que Dios le habla, le estás criticando mucho.
¿Y cómo son tus prédicas a tu gente? ¿Para qué utilizas el púlpito? ¿Con críticas? El púlpito ni tus escenarios tienen que ser usados con críticas. Tus mensajes no pueden ser enraizados en críticas. Deben de ser en la predicación del evangelio de la paz, del evangelio de transformación y de redención. Esa palabra es demasiado abundante para que tú la ensucies con tus propios argumentos y con prejuicios. Entonces, ¿qué vas a decidir con tu agenda? ¿Quién puede irrumpir tu agenda? Termino haciéndote estas preguntas. ¿Quién va a decidir por tu agenda? ¿A quién le vas a ceder tu agenda? La manifestación de Juan el Bautista y el nacimiento de Cristo llegaron, se manifestaron, y asimismo Él vendrá como ladrón en la noche. Porque hubo dos familias que fueron instrumento, ponte de pie, de anuncio, de bendición. ¿Cuáles son las prioridades en tu agenda? ¿Estás decidido a ser antorcha? ¿A quién decides creer?